Estamos orando, vamos a buscar el rostro de Dios para iniciar nuestro estudio bíblico de esta noche. Que el Señor les bendiga y les favorezca y que nos abra a todos el entendimiento. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, este sábado por la noche. Pudiendo estar haciendo cualquier otra actividad, tú pones en nosotros el querer como el hacer por esa buena voluntad tuya, para reunirnos a escuchar tu palabra. Te pido, amado Dios, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra nos sea revelada para poderla poner en práctica. Déjanos conocerte, Jesús. Déjanos amarte y déjanos servirte cada vez más y cada vez mejor. Hoy echamos sobre ti nuestras cargas. Hoy decidimos confiar en ti y esperar en tu buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. El camino es largo, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre fieles. Y si caemos, podernos levantar y seguir avanzando, sabiendo que para el que está en Cristo no hay condenación. Y mi Dios, aquellos que aún no te conocen, concédeles en esta noche proceder al arrepentimiento y a la fe de la obra en la cruz y al arrepentimiento de sus pecados. Que vengan a ti, porque el que viene a ti tú no le echas fuera. Santifícanos, Señor, satúranos y conságranos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, y para la gloria y la alabanza solo tuya, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, son las 8 de la noche. Bendiciones a quienes se conectaron mientras estábamos orando. Ay, buenas noches. Fernando Monroy, buenas noches. Feliz sábado igualmente. Ángela, buenas noches, bendiciones. Yani, qué gusto que están con nosotros. Como les decía, estamos terminando la serie acerca de José el Soñador. Habíamos revisado cómo fue él que tuvo el llamado de Dios, cómo fue el menor de sus hermanos, consentido por su padre, cómo es que fue vendido, que Dios le hablaba en sueños y le mostraba lo que habría de suceder con él en un futuro. Sin embargo, ni su papá ni sus hermanos pudieron entender lo que significaba el sueño, y sus hermanos, llenos de envidia, lo venden, aunque pretendían matarlo de forma original. Uno de sus hermanos, de hecho su hermano mayor, intercede por él para que no lo maten, simplemente para que lo vendan. Y él llega a Egipto, y veíamos la fidelidad también de José estando en Egipto, esa integridad, que aunque la esposa de Potifar trató de seducirlo e inducirlo al pecado, él sabía que no era correcto ante los ojos de Dios y no iba a hacerle el mal a su prójimo. Entonces José, por esa integridad, es llevado a la cárcel, y por la misma integridad, estando en la cárcel, es puesto a cargo de diversas tareas. Él era el encargado de todos los demás presos ahí, y un día llegan el copero y el panadero del rey, tienen un sueño, y José, inspirado por el Espíritu Santo, les da la interpretación del sueño. Tiempo después, este acto de interpretación del sueño le abre la puerta a José delante de Faraón, que también había tenido un par de sueños que eran el mismo, y les da la interpretación, y salva a todo Egipto de la hambruna y a muchas naciones que se acercaban a Egipto, y es puesto como el segundo en el imperio, solamente después de Faraón. Y en esa circunstancia estamos en este punto de la historia. Te decía, vamos a estar leyendo varios versículos de diferentes capítulos, desde el 41 hasta el 45, no vamos a leer todos los capítulos, así es que si no puedes seguirme en la lectura, basta con que apuntes los versículos y los capítulos, y posteriormente los puedas repasar tú, o leyendo todos los capítulos pertinentes, ¿no? Génesis capítulo 41, verso 37 y 38 nos hablan de cómo es condecorado José y puesto al frente de todo el imperio, de todo Egipto, solo después de Faraón. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Esta era la gran característica de José el Soñador.
que el Espíritu de Dios estaba sobre él. José era un hombre que se movía basado en la integridad. No era un hombre especial en el sentido de que tuviera alguna capacidad superior a los demás. Ni siquiera era más fuerte o más poderoso que sus hermanos. Sin embargo, él disfrutaba de la gracia, de la dependencia de Dios. Y esa sí era una virtud, esa sí era una ventaja y una diferencia que lo hacía ser superior, no en un sentido pedante, sino en un sentido de utilidad para la gloria de Dios, a sus hermanos. E incluso la vida que lleva José y la vida que llevan sus hermanos es muy diferente precisamente por esta característica. Los hermanos de José eran hombres malos, hombres que no estaban conformes a la palabra de Dios porque no honraban a su papá. Eran jóvenes y jóvenes adultos de moral relajada, mentirosos, que resistían a su papá y a su voluntad, que tenían celos del hermano menor, que eran perezosos. Cuando su papá los mandaba a trabajar, ellos holgazaneaban. Y ellos no tenían en su mente el temor a Dios. No estaban pensando en hacer todas las cosas como para Dios. No estaban pensando en agradar a su padre, en honrar a su padre. No estaban pensando en ser de bendición. Solamente pensaban en el placer, en el deleite, en satisfacer sus deseos de la carne. Por eso tuvieron envidia de José y por eso pensaron en matarlo, porque no estaban pensando en la ley de Dios. Por otra parte, José sí tenía muy presente la voluntad y la ley de Dios y era la base para su vida. Por eso era sensible a la voz de Dios, porque la conocía la Escritura. Por consecuencia, podía identificar lo que de Dios venía, como el sueño. Y este José, lleno del Espíritu, tenía la evidencia ante los ojos, no solamente de los creyentes, que hubieran sido su padre y sus hermanos, sino principalmente también de los no creyentes, que en este caso era Faraón. Luego de que José es puesto a administrar la tierra, comienza el relato en el capítulo 42, con el patriarca Jacob, envejecido, guiando aún a su familia, a estos hijos que él tenía, que aunque él ya era grande de edad, él seguía siendo el líder de la familia, porque entre sus hijos no había un varón sabio o entendido que hubiera asumido liderazgo de la casa. Dice capítulo 42, verso 1 del libro de Génesis: y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? ¿Puedes ver nuevamente aquí la actitud apática de este grupo de personas? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá, compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Pensemos por un momento en José, que, como te decía, no deja de ser un ser humano, un hombre como tú y como yo, una persona con necesidades, con motivaciones, con sueños, con sentimientos, con expectativas. Y José, cuando era joven, vivía cómodamente en la casa de su padre. Era el favorito de papá. Eso no era su culpa, pero no era el favorito de balde. Era quien tenía la vida más íntegra, quien realmente honraba y obedecía a su papá, que amaba a sus hermanos, incluso no buscaba el mal de nadie. Y este José, que pareciera ser una persona que no estaba haciendo el mal a nadie, que estaba siendo sensible a la voz de Dios, le acontece una tragedia, algo que para su vida fue un golpe que trastornó por completo su realidad. Aquellos que eran sus más cercanos, entonces sus hermanos, planearon su mal. Jacob manda a José a ver qué están haciendo sus hermanos. Y José está cumpliendo la voluntad de su papá.
está siendo obediente. Va y pregunta por sus hermanos y los encuentra. Y cuando los hermanos ven a José, se encienden en ira, lo aborrecen, procuran matarlo, pero por la intervención divina que hace entrar en razón a uno de sus hermanos, solo lo venden. Y decir solo no es un atenuante. Ponte en el lugar de José, que la gente que tú más quieres, que tu familia, tus cercanos, tú les cayeras mal, que estuvieran en contra tuya sin razón alguna, sin que tú les hubieras hecho algo. Y que cuando tuvieran oportunidad, te agredieran, te lastimaran y buscaran tu mal. Que te arrebataran de un golpe tus sueños, tu futuro. Esa vida que había planeado José o que podía vislumbrar a través de los sueños que Dios le había dado. De ser importante en su familia, de tener reconocimiento, de ser usado por Dios. Se veía como que estaba truncado porque ahora era rechazado por su familia y desterrado, enviado a una tierra lejana. Y veíamos en el primer estudio que hacíamos de José, que José tuvo contentamiento, que él no se amargó, que él no se frustró por esta situación, que él siguió confiando en Dios. Y cuando llega a Egipto y es vendido como esclavo, en la casa de Potifar, es diligente en sus actos. José está teniendo una vida íntegra. Él sabe que hay cosas que tiene que hacer, que hay un estándar de vida. Y ese estándar de vida lo determina la palabra de Dios. Y entonces se vuelve diligente en sus tareas, se vuelve íntegro. Y cuando es tentado dice no. Y la motivación que hay en el corazón de José es agradar a Dios. Pero esto no cambia el hecho de que él está viviendo en un lugar lejano, con gente extraña, una situación adversa. Y si bien José no permite la amargura en su vida, eso no quiere decir que la herida no esté ahí, que el dolor no esté ahí, que la tristeza o la añoranza. La Biblia no hace mucho énfasis en lo que está pasando en la mente de José durante todos esos años. Solamente nos muestra cómo cuando es puesto a prueba, él opta por la integridad. Él opta por abrazar la palabra de Dios, por confiar en Dios, por depender de Dios. Pero hasta este punto no parece tener explicación ni sentido lógico lo que le pasó a José. Viene de tragedia en tragedia. Es vendido, empieza a prosperar en la casa de Potifar, viene una tentación, él se porta íntegro y esa integridad lo lleva a la cárcel. Se porta íntegro, es diligente, cuida a los reos, interpreta 2 sueños, pide que uno de ellos se acuerde de él, que haga memoria de este ingrato, sale y no se acuerda de él, sufre el olvido, hasta que de repente ya es puesto como el segundo de Egipto. Ve todo lo que le ha pasado, es fracaso tras fracaso, puerta cerrada tras puerta cerrada, dolor tras dolor. Sin embargo, José tiene una máxima en su vida: confiar en Dios, depender de Dios. No entiende muchas cosas, quizás se las pregunta, pero él está enfocado en una sola cosa: agradar a Dios en dónde está y cómo está. Y José tiene esta virtud en su juventud. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del joven, y esto es cierto. Muchos jóvenes son necios, especialmente cuando llegan a la adolescencia y empiezan a escuchar y a prestar sus oídos a las tendencias mundanas, a las filosofías huecas, a las tendencias y a las modas. Empiezan a trivializar la palabra de Dios y la santidad, y miran el pecado como algo codiciable, la inmoralidad sexual como algo apetecible, la frialdad espiritual como una norma, los vicios como algo divertido, a los padres como cosa desestimable. Pero José no. José está guardando su integridad. No vemos que lo esté haciendo para recibir algo a cambio. José lo hace porque ha aprendido a depender de Dios, porque está conociendo a Dios, porque él sabe que vive para él, aún cuando no entiende lo que le ha pasado. Y quizá no lo ha olvidado. Entonces los hermanos de José descienden a Egipto. Y fíjate cómo dice el verso 7. Y José
cuando vio a sus hermanos, los conoció. A José no se le habían borrado las caras de sus hermanos de la mente. Los hermanos de José eran incapaces de reconocerlo. Habían pasado muchos años y José era muy joven cuando fue vendido. Pero a José no se le habían olvidado las caras de los hermanos. Puede ser porque los amaba mucho, pero también puede ser porque él seguía recordando lo que había pasado en aquel entonces. Y mira cuál es la reacción de José. Los conoció, mas hizo como que no los conocía. Aquí no nos está hablando de que José tenía un plan para bendecir a sus hermanos, ni que su intención fuera buena. La Biblia nos está relatando cuál es la reacción de José al ver a sus hermanos. Él los mira y ¿qué hace? Actúa como si no los conociera. ¿Alguien puede ver aquí un corazón que ha superado por completo el dolor? ¿Un corazón que ya no tiene nada que perdonar, que ya no tiene nada que trabajar? Yo no. Así como dice la Biblia de forma textual y literal, vienen los hermanos de José, se presentan delante de él, José los reconoce y es abrumado por las emociones. ¿Y qué decide hacer? Hacer de cuenta que no los conoce. No les da un trato especial. Aún no. Más adelante sí, y ahorita vamos a llegar para allá, pero en este punto de la historia, José no les está dando un trato especial. Al contrario, los está ignorando. Actúa como que no los conociera. Acuérdate quién tenía todo el poder en Egipto en este momento. José. Él pudo en ese momento decirles: hermanos, vénganse ya, qué bueno que vinieron, miren lo que ha pasado conmigo, siéntense, vamos a platicar, pongámonos al corriente en nuestras vidas, cómo está papá, tráiganselo y traigan a Benjamín. Pero no lo hace así. ¿Por qué no lo hace así? Porque él en su corazón aún tiene un asunto pendiente que terminar de trabajar. Era un hombre íntegro, un hombre que quería agradar a Dios, pero también era un hombre con un episodio en su vida que seguía ahí como inconcluso. Aunque él estaba persiguiendo y haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo un plan sin darse cuenta al 100%, en su corazón aún estaba esa herida de lo que había pasado con sus hermanos años antes. ¿Y cómo sabemos esto? Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Ve la reacción. Aquí vemos a un ser humano, no un modelo perfecto, inmaculado, que controla todas sus emociones, que ha superado todo. No, vemos a un ser humano que le son removidas heridas del pasado y que actúa. Mira a sus hermanos, aquellos que lo vendieron, aquellos que desearon su mal. Y José los ignora, se cuenta que no los conoce y les habla ásperamente. Aún había algo de enojo en el corazón de José. Aún había algo de rencilla contra sus hermanos. Por supuesto, sus hermanos nunca le pidieron perdón. No hubo una restauración. José estaba viviendo lejos de su casa, lejos del padre que amaba y el padre que lo amaba a él. Lejos de su familia, lejos de su tierra. Una nación extraña, una nación con costumbres paganas. Una nación que también lo rechazaba, que lo había mandado a la cárcel, que lo había olvidado en esa cárcel, que lo había hecho esclavo. Se encuentra con sus hermanos y les habla ásperamente y les pregunta de dónde vienen. Casi preguntándoles: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué vienen? Ellos responden: de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Fíjate cómo dice el siguiente versículo: José pues. Pues es a consecuencia. José se pone violento con sus hermanos. Los quiere rechazar. Pero la respuesta que dan los hermanos mueve algo en el corazón de José. De la tierra de Canaán. Verso 8. José pues conoció a sus hermanos. Se acordó que esos hombres que tenía enfrente no solamente eran los hombres que lo habían vendido, también eran sus hermanos. Pero ellos no lo conocieron. Seguían sin enterarse enfrente de quién estaban. Fíjate cómo dice el verso 9. Entonces José se acordó que eran sus hermanos y se dio cuenta que ellos no lo reconocían. Entonces se acordó de los sueños. ¿Cuáles sueños? Aquel sueño
donde él veía que era una estrella que brillaba y que la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y de las vigas, y que veía que su viga sobresalía y que las vigas de sus hermanos se inclinaban ante él. Esos sueños donde Dios demostraba su propósito, donde Dios demostraba que lo haría cabeza de la familia, que lo pondría para bendecir y para liderar un hogar. Bueno, en ese sueño que Dios le mostró, Dios lo trae a la mente de José. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías son, por ver lo descubierto del país han venido. José no sabe cómo manejar la situación en este punto. Se acuerda que él ha sido puesto para ser autoridad y de momento no está sabiendo bien cómo manejar las cosas y quiere tomar como cierto control de lo que está sucediendo. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo no, para haberlo descubierto el país han venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que les he dicho, afirmando que son espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando su hermano menor viniere. Envíen a uno de ustedes y traiga a su hermano, y ustedes quédense presos, y sus palabras serán probadas si hay verdad en ustedes. ¿Qué está haciendo aquí José? José está teniendo esta lucha emocional dentro de él. Está viendo que está cumpliendo el sueño de Dios, que él está para gobernar, para estar por encima de su familia. Y entonces está teniendo una mala interpretación de las cosas, porque ahora quiere mandar a la cárcel a sus hermanos para que traigan a Benjamín. Fíjate cómo dice: quédense todos en la cárcel y manden a uno. ¿Qué trato de hermanos está dando? ¿Cuánto perdón se ve en esa escena? Poco. Y José no es un hombre pecador. José es un hombre que hemos visto que su integridad ha sido probada, pero es un hombre que tiene emociones, como tú y como yo, y que le está costando lidiar con ellas. Y muchas veces los seres humanos, especialmente los jóvenes, les cuesta trabajo saber qué hacer con las emociones, cómo lidiar con las relaciones personales, con la familia, cómo interpretar la voluntad de Dios. Él está aquí en esta disyuntiva peleando con lo que debe ser y lo que ha de ser, y quiere mandar a la cárcel a los hermanos, pero mira cuál es la actitud de los hermanos. Los hermanos están humillando ante José. El sueño cumplido. Pero este sueño no era un sueño para alimentar la soberbia y la vanagloria de un hombre. No. Era un sueño para la bendición de un pueblo, para la magnificencia de Dios. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Ves cómo no era un acto superficial? José está enojado con sus hermanos y no está pudiendo tener el dominio de sus emociones. ¿Qué es lo que se le ocurre? Meterlos a la cárcel. 3 días. No sé si alguna vez haya estado preso. A quienes hemos estado alguna vez en nuestra vida detenidos, sabemos que eso no es gracioso, que eso no es simpático, que eso no se disfruta. Pues estuvo 3 días encerrados, ¿no? Y al tercer día les dijo: hagan esto y vivan. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios, entre el verso 17 y el verso 18 hay 3 días. ¿Qué crees que hizo José estos 3 días? Cuando están sus emociones y su mente toda revuelta y está batallando con lo que está viendo con sus hermanos y que los tiene de nuevo de frente y quizás tuvo en ellos este deseo de venganza y los manda a la cárcel. Él busca a Dios. Y entonces empieza a tener claridad de pensamiento. Y empieza a darse cuenta que no vale la pena desquitarse. Que hay algo detrás de todo esto mucho más grande que José y sus hermanos. Mucho más importante que la traición que los hermanos le hicieron a José. Y entonces José se empieza a enfocar en Dios y por eso después de 3 días se les aparece y les dice: yo temo a Dios. Él ha hablado con Dios. Él ha orado. Él ahora tiene una respuesta de Dios en su vida. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de su cárcel uno de ustedes, hermanos, y ustedes vayan y lleven el alimento para el hambre de su casa, pero traerán a su hermano menor
y será verificada sus palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Ahora, ¿qué vemos acá? José ya está más sensato. Dice, está bien. Él sigue con la intención de probar el corazón de sus hermanos, pero ya no desde el punto de vista de la venganza, sino desde el punto de vista de la voluntad de Dios, del trato que Dios quería tener con sus hermanos. Dice que se quede uno y lleven la comida a su familia. O sea, no se queden aquí todos con la comida, porque se van a morir de hambre los que están allá. Váyanse todos, quédese uno. Llévense la comida y traigan al menor. Y bueno, sabemos que José les echa las bolsas de dinero en los costales a sus hermanos. Los hermanos llegan con su papá, le platican lo que ha pasado. Le dicen, tenemos que llevarnos al pequeño para que este hombre poderoso nos devuelva a tu otro hijo. Y entonces el papá se rasga las vestiduras. Jacob no sabe qué hacer, siente que se va a morir porque tiene miedo de que muera su otro hijo. Y aquí Dios empieza a tratar con los ídolos y la confianza de Jacob. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Jacob y el deleite? En los hijos que tuvo de la mujer que amaba, José y Benjamín. Había perdido a José y solo le quedaba Benjamín. Eran los hijos que tuvo con la mujer que amó. Pero tenía que estar dispuesto a perderlos, a no aferrarse a su deseo, a confiar en la voluntad de Dios. Y Benjamín sale y va con sus demás hijos. ¿Y qué está pasando en la vida de los demás hermanos? Empiezan a ser confrontados con lo que hicieron años atrás, con su realidad, con aquello que ellos de forma necia han puesto en su vida al traicionar a su hermano. Entonces, el papá les responde en el capítulo 43, verso 23, paz a ustedes, no teman, su Dios y el Dios de su padre. Ellos llegan a Egipto y se encuentran con uno de los siervos. Vienen preocupados, vienen confrontados, sabiendo que están cosechando las consecuencias de sus actos. Que aunque el tiempo pasó, el pecado no se borró. Un pecado no confesado es un pecado no borrado. Y un pecado no borrado es un pecado que traerá consecuencias. Y ellos ahora están sufriendo las consecuencias. Ven mal a su papá, tienen hambre, tienen problemas, incluso están poniendo en riesgo la vida de sus hijos porque le han dicho a su papá, si no te regresamos a tu hijo, mátame a mis hijos. La situación dentro de ellos, dentro de su cabeza y de su corazón, es una contienda, es un quebrantamiento. Están padeciendo por haber tomado malas decisiones. Y esto viene de parte de Dios. Ya no es José vengándose de sus hermanos y metiéndolos en la cárcel. Ahora es José siendo un instrumento para la bendición de su familia con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y entonces ellos se encuentran con el siervo de José y el siervo de José dice, paz a ustedes, no teman la gracia y la misericordia de Dios. Dios amando a quien nos transgredió. Dios amando a esos necios que nos han hecho mal. Porque Dios es tan misericordioso que ama a los más pecadores. Esos somos nosotros. Y la gente que nos ha hecho mal no es peor que nosotros. Solamente pecaron contra nosotros y por eso lo sentimos. Pero todos pecamos y todos ofendemos a Dios. Paz a ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les dio el tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero y sacó a Simeón a ellos. Dice, ni se preocupen por el dinero. Dios está con ustedes, muchachos, miren, ahí está su hermano. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y les dio de comer a sus asnos. Ellos empiezan a prepararse para encontrarse con José, a preparar el presente, a ver cómo lo van a tratar de convencer, aún tratando de hacer algo en sus fuerzas para remediar su situación. Entonces se presentan delante de José, y en el verso 29 se relata un parteaguas en esta historia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Y dijo, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. En este punto la actitud de José es completamente diferente. Ya no está enojado, ya no los está tratando ásperamente, ya no los mandó a la cárcel. Ahora los ha recibido como se recibe a la familia. Ellos no le han pedido perdón a José. Ellos no han cambiado
la situación con José, ni siquiera saben que hablan con José. Pero Dios ya está sanando el corazón de José. Pero José está tratando este tema delante de Dios, porque se ha encontrado con sus hermanos. Y Dios le muestra para qué les ha llevado a sus hermanos delante de él. Y entonces cuando ve a Benjamín, Josué recibe un consuelo, porque ve que a sus hermanos lo están cuidando, como debieron haberlo cuidado a él. Y es el hermano, hijo de la misma mamá. Entonces se conmueve tanto, se siente tan bendecido y tan favorecido por Dios, que no contiene el llanto y se esconde en su cuarto y ahí llora. Y llora lo que tiene que llorar. Y no son lágrimas de tristeza y de coraje. Son lágrimas de perdón. Lágrimas de satisfacción. Esas lágrimas cuando sabes que Dios está contigo. Cuando sientes su amor y su misericordia. Y entonces José llora esas lágrimas. Lava su cara y sale de nuevo a ver a sus hermanos. Y luego José pone una última prueba a sus hermanos, porque en el costal de Benjamín echa su copa y cuando se van los detiene y los regresa y dice, a ver, ¿quién se está robando mi copa? Y todos ellos dicen, no, ninguno de nosotros, es más, mata a aquel en cuyo saco encuentres la copa. Y la copa aparece en el saco de Benjamín. Y cuando ven los hermanos que Benjamín va a morir, todos se empiezan a ofrecer para morir en lugar del pequeño. Esto es arrepentimiento, mis hermanos. Los hermanos de José no tienen a José enfrente de forma entendible para ellos, para pedirle perdón, para decirle, siento mucho lo que te hicimos. Pero sí está José delante de ellos para testificar que Dios ha cambiado el corazón de estos hombres, que Dios ha tratado con ellos, no en el tiempo, no en la forma que José quería, pero sí conforme a la voluntad de Dios. Dios trató con sus hermanos y les hizo valorar la vida del menor. Aquel tiempo era José y no lo valoraron, pero ahora es Benjamín. Todos están dispuestos a morir antes de dejar morir al joven. Han cambiado, están arrepentidos. El arrepentimiento es la metanoia, el cambio de pensamiento, y ellos están arrepentidos. Y entonces Judá dirige el discurso a José en el capítulo 44, verso 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganlo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijeron a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras que mi Señor dijo, y dijo nuestro padre, vuelvan a comprarnos un poco más de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre dijo, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si toman también a este delante de mí y le acontece algún desastre, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, con mi padre diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré a mi padre sin el joven? No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Pueden ver el cambio de paradigma en la mente de los hermanos? Antes deshonraban al papá y aborrecían al hermano. Ahora están dispuestos a perderse a ellos mismos por salvar al hermano y al papá. Eso lo hizo Dios. Y eso le está permitiendo a José ser testigo.
José fue una pieza en este plan, en este propósito de Dios. Dios quería bendecir a toda la familia. Y Dios permitió todo lo que sucedió para cambiar el corazón de los hermanos. Para usar a José como un elemento en su plan para bendecir a una nación. La nación de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Esa nación por medio de la cual llegó la salvación al mundo. Capítulo 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. José estaba conmoviéndose, porque veía a aquellos que un día lo dañaron y lo lastimaron tanto, estar arrepentidos, y veía a Dios obrando, y veía a Dios bendiciendo y transformando todo lo que él un día quiso ver. Quería ver a sus hermanos diferentes, ahí estaban ante sus ojos, transformados por el poder de Dios. Y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy su hermano José, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservar la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ve lo que pasó en esta escena. Dios quebranta y hace el cambio del corazón de los hermanos de José. Los hermanos de José proceden al arrepentimiento. Jacob aprende a desprenderse. ¿Y qué pasa con José? Perdona. Él supera esta herida que tenía en su corazón. El José de los capítulos anteriores, que estaba enojado con sus hermanos, que les habló ásperamente, que los ignoró y los mandó a la cárcel, ahora es otro. Es uno que está llorando de gozo. Uno que les dice: hermanos, vengan a mí, yo soy su hermano. No estén tristes y que no les pese el haberme vendido. ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Por qué pasó de José sentirse herido con un capítulo pendiente en su vida por lo que hicieron sus hermanos, ahora estar plenamente lleno de gozo y queriendo bendecir a sus hermanos? La respuesta es clara y sencilla: entendió la voluntad de Dios. Mis amados, cuando tenemos el propósito, que es justo como se llama este estudio bíblico, José, entendiendo el propósito, entendemos que no somos nosotros la parte medular de la historia. Que la parte medular de la historia es Dios, y su soberanía, y su misericordia. Y cuando Dios pone sus ojos sobre nosotros y nos llama, no nos llama para hacernos superestrellas, ni para hacernos famosos o superiores a los demás. Nos llama para hacer bendición, para amar. José refleja muchos aspectos del carácter de Cristo. Cristo es nuestro hermano en la fe. Por Él somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él cargó el pecado de todos nosotros, siendo el inocente. Recibió toda nuestra maldad. Fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, siendo quebrantado por el Padre por nuestras transgresiones. Y resucitó en gloria para llevarnos con Él de vuelta al Padre. Cuando entendemos esto, mis amados, entendemos el propósito de todo lo que nos pasa. En ocasiones, a los jóvenes les cuesta trabajo entender, y no solo a los jóvenes, a todos nos cuesta trabajo entender, cuando alguien nos rompe el corazón. Cuando nuestros padres no nos tratan como quisiéramos.
Cuando vemos que quizá nuestros hermanos aman más o se preocupan más o ayudan más a nuestros demás hermanos. Cuando nos sentimos rechazados por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros seres queridos. Cuando nos pasan injusticias, cosas que no esperábamos, que no merecíamos y que nos duelen y que marcan nuestra vida y que marcan nuestro rumbo. Esas cosas que cuartan el camino y el proyecto de vida que nosotros habíamos imaginado y nos llevan por otro lado, por un camino doloroso, por un camino cuesta arriba, por un camino donde habrá más decepciones y más dolores. Pero mis amados, ese camino cuesta arriba, ese tropiezo, ese asunto doloroso, está presupuestado. Dios lo tiene preparado. Dios lo tiene controlado. Y si Dios permite algo, lo permite para la bendición. Como dijo José, no les pese el haberme vendido, el haberme venido para acá. Fue solamente que Dios los usó para que yo me adelantara, para que yo llegara acá primero y preparara las cosas para que nos salváramos todos. Pero es Dios salvándonos. Y a mí me usó para salvarlos, para bendecirlos. Y hoy los está usando ustedes para bendecirme. Traigan a mi papá y a mi hermano. Mis amados, así tenemos que ser nosotros. ¿Qué es ese capítulo que está pendiente en tu vida? ¿No pudiste estudiar lo que querías? ¿No pudiste tener la vida que esperabas, el trabajo, la pareja? Está bien, duele, y se vale que duela. Conmueve tus emociones, turba tus pensamientos. Te entiendo, me ha pasado, somos humanos. Pero ¿sabes algo? Tenemos a Dios con nosotros. Y los cambios de planes en el camino, y las tragedias, y las adversidades, no son pretexto para que vivamos de forma pecaminosa y alejada de Dios. José no se alejó de Dios. José fue vendido por sus hermanos, traicionado. Parecía que había sido frustrado el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Y en Egipto le siguió yendo mal, como te decía. Pero él se aferró a Dios. Él confió en Dios. Él siguió llevando una vida de acuerdo a la palabra de Dios, aun cuando el plan no se parecía mucho al que él tenía en mente. Es tiempo de que hagamos eso, mis amados. Deja de lamentarte, porque las cosas no fueron como querías. Deja de lamentarte porque pasó algo que no esperabas, porque partió un ser querido, porque falleció alguien en tu familia, porque perdiste el trabajo, porque no pudiste estudiar lo que tú querías, porque tus papás no te amaron o no te apoyaron como a los demás. Deja de lamentarte esas cosas, porque no han sido tus hermanos los que te han hecho mal. Es Dios quien permitió esos asuntos dolorosos para traerte a donde estás hoy. Porque aquí en donde estás hoy, estás en el lugar donde podrás bendecir a los tuyos. Egipto no parecía el mejor lugar. Canaán era la tierra prometida, pero él estaba en Egipto. Pero en Egipto era donde Dios lo necesitaba, donde Dios lo quería para bendecir a su familia. Ya no cargues con resentimientos, ya no cargues con frustraciones, ya no cargues con capítulos inconclusos en tu vida. Busca a Dios, teme a Dios, para que Dios sea quien te dé el convencimiento y la certeza de que en tu vida nada se ha salido de control. Que ese camino pedregoso que estás caminando es el camino correcto. Que esos dolores que pasaron en tu vida son necesarios para el cumplimiento de su propósito. Y ora, y bendice, y busca el bien de los que te han lastimado, sea quien sea. Porque al final del día, todos los dolores, todas las adversidades, solo sirven para hacernos más fuertes, para acercarnos más a Dios, para que podamos ser más como Jesús. Entonces es bueno que nos rompan el corazón de cuando en cuando. Es bueno sentirnos solos. Es bueno que haya adversidades. No es fácil, pero es bueno. Es necesario. Confiemos en Dios. Dependamos de Dios. Y dejemos que Él use nuestra vida
para lo que Él quiera. No guardemos resentimientos, no vivamos frustrados, no busquemos una excusa para el pecado. De la mano de Dios, hasta donde Él quiera. Amén. Si les permite, vamos a orar. Si les parece bien, si me lo permiten, vamos a buscar el rostro de Dios. Necesitamos su presencia, su dirección. Ser como José, que lidió con sus emociones y eligió temer a Dios, hacer lo correcto, en lugar de vengarse. Padre Santo, hermoso Dios, tú eres bueno, tú eres fiel. Tú tienes un plan y un propósito para mi vida y para la vida de todos mis hermanos y mis hermanas que miran esta transmisión. No es casualidad, ni un error, nada de lo que ha pasado en nuestra vida. A veces duele y quisiéramos justicia y venganza inmediata. Pero mejores y más altos son tus caminos y tus pensamientos que los nuestros. Ayúdanos a entender tu voluntad, a permanecer fieles a ti, fieles a pesar del dolor, fieles a pesar de la tristeza, a pesar de que el futuro y el presente sean tan distintos a lo que habíamos pensado. Fieles, aun cuando seamos ofendidos y agredidos. Fieles, aun cuando tengamos la oportunidad de vengarnos. Tener temor santo. Buscar y depender de ti, para que tú sanes nuestros corazones quebrantados y afligidos, para que nos des la fortaleza para decirle no al pecado, para que nos bendigas con tu luz y seamos de bendición en el momento oportuno, ahí donde estamos, que hoy podamos bendecir. Llegará el día en donde estemos enfrente de nuestros hermanos y les podamos mostrar tu misericordia y regocijarnos con ellos. Pero si hoy estamos lavando pisos en la casa de Potifar o presos en la cárcel, que ahí seamos diligentes, porque es parte de un propósito y de un plan. Y en tu tiempo lo podremos ver consumado. En tu tiempo entenderemos el propósito, pero hoy queremos ser fieles. Hoy no queremos guardar resentimientos ni frustraciones. Hoy queremos confiar, sabiendo que si estamos acá es porque tú nos has traído. Por extraño y doloroso que parezca, tú eres fiel, tú eres bueno. Nada se ha escapado de tu control. Nuestra vida está en orden, porque está bajo tu voluntad. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.